Que el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente para seguir meditando en la palabra del Señor. Hoy continuaremos con este estudio acerca de la vida del Señor Jesucristo, según lo que nos narran los 4 evangelios. Y en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de estas parábolas que el Señor Jesús contó con respecto a la predicación del evangelio, al reino de Dios. Y la semana pasada estuvimos analizando acerca de esta parábola, acerca de la semilla de mostaza, cómo nos hablaba acerca del crecimiento que va a tener esta obra en la predicación del Evangelio. Un movimiento que parece imperceptible, pero que va a ir aumentando y va a lograr un alcance inimaginable al final de los tiempos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y es eso lo que el Señor Jesús nos narraba a través de esa parábola. Y hoy vamos a ver otra parábola que tiene que ver con la levadura. Y también vamos a recordar un poco la explicación que el Señor Jesús da a la parábola de la cizaña y el trigo. Así que si Dios así lo permite, vamos a comenzar, y para eso vamos a inclinar nuestros rostros un momento, vamos a tener un tiempo de oración y nos vamos a presentar delante del Señor. Así que voy a rogar que inclinemos nuestros rostros un momento y tengamos este tiempo de oración. Amado Padre, nos presentamos ante usted, Señor, para darle gracias por este tiempo que usted nos concede. Usted, Señor, es el único que nos da las fuerzas para poder estar, Señor, firmes delante de su presencia. Y hoy queremos, Padre, pedirle su dirección, que todo lo que hagamos, Señor, sea grato delante de sus ojos. Le pedimos, Señor, que por misericordia nos guíe, Padre Celestial, en este tiempo de estudio de su palabra, que sea un tiempo de edificación, un tiempo de adoración, que su nombre sea bendito, Señor, y que en esta hora, Señor, podamos glorificarle conforme a su misericordia, conforme a su bondad. Gracias, bendito Señor. A usted damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar entonces al estudio de esta semana. La parábola de la levadura, que es la parábola que vamos a ver hoy día, o vamos a comenzar viendo. Y dice el texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 33 al 35. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El reino de los cielos es semejante a la levadura, dice el comienzo de esta parábola. Este comienzo no termina ahí. No es esta idea no está completa si la leemos hasta ahí. Debemos unirla con lo que sigue. El reino de los cielos semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Ahí la idea está completa. Si leemos todo eso, vamos a poder tener una idea más acertada de lo que el Señor Jesús estaba diciendo en esta parábola. Generalmente pareciera que se leyera solo la primera parte, dado que se hace una interpretación acerca de esta parábola, que tiene que ver con el hecho de que pareciese que fuera un complemento a la parábola anterior, la de la semilla mostaza, o
que tratar de expresar la misma idea que expresó la parábola de la semilla de mostaza. Pero no es así. Y yo ahí quiero que podamos ver qué es lo que el Señor Jesús nos enseña a través de esta parábola. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué es lo que representa la levadura. Como dije anteriormente, generalmente algunos piensan que la levadura representa al Evangelio y el crecimiento del Evangelio. Pero hay ciertas cosas que debemos tomar en consideración. Y es que afirmar que la levadura representa al Evangelio o el crecimiento del Evangelio es un error. ¿Por qué es un error? Porque en ninguna parte en toda la Biblia se utiliza la levadura como referencia a un principio de bien. Siempre se le relaciona con el principio del mal, como un agente de corrupción, de contaminación de la esencia pura. De hecho, la palabra levadura aparece 98 veces más o menos en la Biblia, en toda la Biblia aproximadamente, de las cuales 75 veces la encontramos en el Antiguo Testamento y 23 veces de ellas aparecen en el Nuevo Testamento. Pero siempre esta palabra levadura se relaciona con algo malo. Se usa en un mal sentido, ¿no? Nunca se usa en un buen sentido, en un sentido de bien. Los escritores rabínicos normalmente utilizaban la levadura como símbolo del mal. Ellos cuando usaban de símbolo la levadura, la usaban para representar algo malo, algo que contamina, algo que corrompe. Entonces, eso nos va dando una idea de que no sería tan acertado usarla en el sentido de representación del Evangelio. En el Antiguo Testamento estaba prohibido utilizar la levadura en las ofrendas presentadas a Dios. Los panes debían ser panes sin levadura. No se permitía que el pan llevase levadura. Eso nos da una idea de que Dios no la consideraba o no consideraba esto como algo representativo de la adoración que él buscaba en el ser humano. En el Nuevo Testamento hay algunas citas en donde se menciona la levadura, hay varias, pero vamos a mencionar algunas. En Mateo capítulo 16, por ejemplo, versículo 6, el mismo Señor Jesucristo dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿cuál es el sentido que el Señor le está dando acá a la levadura? El sentido es que la levadura representaría a lo que los fariseos y los saduceos le habían puesto a la ley, o todas las cosas que le habían agregado, perdón. Ustedes recordarán cuando estuvimos hablando acerca de la confrontación que el Señor Jesús hizo acerca del día de reposo. Recordarán cómo decíamos en su momento que los fariseos le habían puesto tal carga a ese mandato de guardar el día de reposo que lo habían transformado en una cosa incomprensible, que era insostenible para cumplirla. O sea, de tal manera que ellos exigían tal grado de cumplimiento de este guardar el día de reposo que hacía que fuese imposible para las personas. Entonces, el Señor Jesús está afirmando que le dice a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, de lo que los fariseos y los saduceos le han agregado a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Guardaos de esa contaminación que ellos le han puesto a la palabra de Dios. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8 nos dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuevamente el apóstol Pablo nos presenta esta idea de que lo que Dios busca es algo que no tenga esa contaminación, y la levadura en este caso
vuelve a ser usada como representación de lo malo, de algo que corrompe. El simbolismo de las Sagradas Escrituras no se contradice en ningún sentido. Por lo tanto, no podríamos nosotros asegurar a ciencia cierta eh, que en este pasaje el término levadura se utilice en un buen sentido. No podemos asegurar eso en base a lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Cuando nosotros podamos extraer una enseñanza de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que tomar en consideración de que esa enseñanza no se contradiga con el resto de la palabra de Dios. Y si los pasajes donde aparece este término levadura jamás nos llevan a entender de que la levadura simboliza algo bueno, es imposible llegar a pensar que en este pasaje la levadura va a significar algo bueno. Por lo tanto, la levadura no representaría al Evangelio en este caso. El Evangelio estaría representado por las 3 medidas de harina. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo podemos llegar a saber esto? Porque la harina está hecha de grano o semilla. Y el Señor ya nos había dicho en las parábolas anteriores, tanto la del sembrador o el crecimiento de la semilla o la cizaña y el trigo, y aún eh, la última que estuvimos viendo acerca de la semilla de mostaza, que lo que representaba a la palabra del Señor era la semilla que era sembrada y producida o fruto. Entonces, es la semilla la que representa a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que le da sentido al Evangelio. Por lo tanto, la harina está hecha del trigo y estaríamos afirmando o reconociendo que en la parábola del sembrador, la semilla que se siembra es la semilla de trigo, el trigo y la cizaña, se habla de trigo y del trigo sale la harina. Entonces, por una lógica, en base al contexto en el cual nosotros estamos hablando, entenderíamos que la harina está representando a la palabra de Dios. Ahora, recordemos que esta es la segunda alusión que el Señor Jesús hace acerca del reino de Dios. Las palabras que dice, otra palabra le dijo, el reino de los cielos es semejante. Y cuando hablaba de la semilla de mostaza también, en el mismo capítulo 13, versículo 31, él dice, el reino de los cielos es semejante. Entonces, ya vimos que la semilla de mostaza representa a un sentido del reino de los cielos. Acá, lo que el Señor nos está mostrando es una ilustración de lo que sucede con la palabra de Dios acá en la tierra durante el intervalo existente entre el rechazo a Cristo y su exaltación, cuando regrese para establecer su reino. Entonces, él en esta parábola nos estaría mostrando lo que va a pasar. Por una parte, la semilla de mostaza nos muestra en un sentido la predicación del Evangelio y el avance del Evangelio, y en esta parábola nos estaría enseñando, mostrando lo que va a acontecer, lo que va a suceder, que va a ser algo más visible. Ahora, tomemos nota un poco acerca de qué es lo que ocurre a la palabra de Dios representada por la harina, en esta parábola que el Señor nos está narrando. En esta parábola dice que la mujer tomó la levadura y la escondió en la harina. La levadura es escondida en la harina. Esa idea nos habla de que fue algo hecho con una mala intención. No es algo que fue hecho con una buena intención. ¿Por qué? ¿Por qué se debía esconder la levadura si era algo bueno? ¿Por qué debió esconderse? ¿Por qué en esta parábola la mujer esconde la levadura en la harina? Porque no era algo que fuera a hacerse con buena intención.
Si aquí la levadura representara el Evangelio, ¿por qué? Entonces hay que esconderlo, ¿sí? Muy por el contrario, en la palabra de Dios se nos enseña que el Evangelio debe ser puesto en alto, debe ser anunciado. El mismo Señor Jesús dice que nosotros somos luz y que la luz no debe ser puesta debajo de un almud, sino que debe ser puesta en alto para que alumbre. Entonces, si la levadura fuese el Evangelio, ¿por qué entonces la levadura debe ser escondida en la harina? Obviamente que la levadura está representando un principio de mal y la mujer la escondió en la harina que representa al Evangelio, a la palabra de Dios. La levadura representaría a algo malo, algo que corrompe, que fue escondido o fue metido en un descuido, por así decirlo, en la harina que representaría al Evangelio. Y eso nos llevaría a entender que eh, lo que el Señor está hablando acá tiene que ver más con algo que se va a levantar para destruir el Evangelio que para que el Evangelio avance. Y eso ciertamente lo vemos hoy en día en nuestra realidad. No hay culto ni secta que ignore a la Biblia. Todos afirman creer en la Biblia, vivir conforme a lo que la Biblia dice y usan pasajes de la Biblia para avalar sus enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que en este tiempo el Evangelio iba a sufrir una corrupción por una masa o algo que iba a corromper, a dañar, a contaminar la pureza de la palabra del Señor, que iba a ser contaminada, como lo hicieron los fariseos, que contaminaron la ley de Dios y la palabra de Dios con sus enseñanzas erróneas, sus enseñanzas humanas. Así también el Señor está diciendo que en este tiempo el Evangelio será corrompido por esta levadura o estas enseñanzas que van a corromper y van a contaminar la palabra del Señor. ¿Y qué hace la levadura? En la vida real, la levadura hace un trabajo bastante conocido. Es una sustancia que se usa para producir fermentación. Cuando la levadura es insertada en la masa, produce que esa masa empiece a crecer, empiece a leudar. Y si el panadero no detiene ese proceso y inserta esa masa en un horno y la cuece, ese proceso no se detendría y la masa crecería, 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 hasta que en algún momento se pondría agria. Ahora, la levadura eh, le da un sabor agradable al pan. El pan sin levadura tiene un sabor que no es grato, que es poco apetitoso para las personas. Entonces, por eso que un poco de levadura le añade sabor al pan. Pero si no es detenido ese proceso de corrupción, la masa va a tomar un sabor desagradable, un sabor agrio, porque la masa será contaminada hasta que se termine corrompiendo completamente. Esta parábola entonces nos enseña que la introducción perdón, de las doctrinas erróneas en la iglesia conducirá finalmente a una apostasía total, a una corrupción total de la enseñanza de Dios, de la enseñanza del Evangelio, que aparecerán muchas personas que dirán que están enseñando la verdad y que aún creerán la verdad y que pensarán que creen en la verdad, pero lo que ellos creerán serán enseñanzas erróneas, enseñanzas que contaminan la verdad de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 8, el Señor dice: os digo que pronto les hará justicia,
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si este proceso de corrupción no se detiene, la masa, el evangelio será corrompido de tal manera que muchos creerán servir a Dios, pero no estarán sirviendo ni obedeciendo a Dios, porque seguirán a una enseñanza que no es conforme a la voluntad de Dios, que no es conforme a la verdad de Dios. El reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. O sea, si este proceso no se detiene, la levadura terminará contaminándose, corrompiéndose, y no se podrá rescatar nada de ello. Por eso que el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y ciertamente a esa pregunta hay que decir que no. ¿Por qué? A menos que el Señor intervenga, la fe de muchos se irá enfriando y muchos se apartarán. ¿Por qué? Porque el Evangelio se ha ido corrompiendo a través de la introducción de muchas enseñanzas que, más que acercarnos a Dios, nos apartan de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pablo le está anunciando a Timoteo que van a llegar momentos, tiempos en donde los hombres, el ser humano no va a querer escuchar la verdad de Dios, sino que deseará escuchar cosas gratas, cosas que le hagan agradable el mensaje. Ya no querrá escuchar un mensaje que le confronte con su pecado, con su condición de pecador, sino que querrá escuchar mensajes que le agraden, mensajes que le alienten, que le animen, pero que no vayan en beneficio de su santificación, de su crecimiento espiritual. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando a través de esta parábola, de que el Evangelio será corrompido por enseñanzas que buscarán apartar al hombre de Dios más que acercarlo. Y de hecho en Apocalipsis, los capítulo 3, perdón, versículos 14 a 19, en la iglesia de la Odisea, el Señor representa a la calidad de la iglesia en los últimos tiempos, cuando dice que la iglesia estará en una condición tal de que creerá que está bien, que no necesita nada, que ha logrado la altura, la plenitud que todo cristiano debe tener. Pero el Señor le dirá, eh, y aquí yo estoy a la puerta. O sea, yo no estoy dentro de la iglesia, yo estoy fuera de la iglesia. Y si no te arrepientes, tú tampoco estarás conmigo en el reino. Entonces, ahí el Señor nos está mostrando en esta parada, en este pasaje de Apocalipsis 3, 14, 19, la condición de la iglesia eh, que ha seguido su rumbo natural y Dios no ha tenido una intervención en ella para poder transformarla y cambiarla para el beneficio de la iglesia. Entonces, eso nos lleva a entender que la parábola de la levadura nos está hablando de la corrupción que contaminará a la palabra y el mensaje de la palabra de Dios. Y lo hará y tratará de corromperlo de tal manera que más que avanzar y crecer, lo vaya disminuyendo. Después el Señor en los versículos 34 y 35 de este capítulo 13 de Mateo nos dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente. Sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Todo les habló Jesús por parábola a la gente. Él no les hablaba sino por parábola. Parábolas que solo aquellos a los cuales el Señor hubiese hecho una obra especial en su corazón podían entender. Estas palabras no son entendibles para todo ser humano, sino solo aquellos a los cuales el Señor ha querido revelar su palabra y su verdad.
Y por eso que no es fácil entender para el ser humano. Solo aquellos que han tenido un encuentro con el Señor y tienen esa sensibilidad de su corazón de escuchar la palabra de Dios y recibirla, podrán entender lo que el Señor ha querido hablar a través de estas parábolas, perdón. Y todo eso, dice el escritor Mateo, es para dar cumplimiento a la profecía que decía, abriré abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Palabras de Asaf, mencionadas en el Salmo 78, versículo 2. Las cosas que el Señor Jesús estaba revelando en estas parábolas nunca antes habían sido reveladas de esta forma en el Antiguo Testamento, sino que el Señor era el que los estaba dando a conocer ahora en este nuevo tiempo. Versículo 36 entonces nos dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Recordarán esa parábola que nosotros encontramos en los versículos 23, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, la parábola de la cizaña, la que estuvimos leyendo la semana pasada. Recordamos un poco, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola que el Señor Jesús narró. Ahora los discípulos le preguntan el significado de esta parábola. Entonces, en los versículos 37 al 40, el Señor Jesús responde a esto y le dice, respondiendo a él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, al mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Está refiriéndose a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que han sido escogidos. Y las cizañas son los hijos del malo. Como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, existen solo dos caminos en esta vida. O estamos con Dios o estamos con Satanás. No hay un término medio. Somos de Dios o somos de Satanás. Entonces, el Señor está dejando esto claro. Los que las buenas semillas son los hijos de Dios, los cristianos, los que viven conforme a la voluntad del Señor. Las cizañas son los hijos del mundo, hermano, los que están contra Dios, los que no viven conforme a la voluntad del Señor y que se identifican con el enemigo. El enemigo que sembró es el diablo. Y ahí ratifica lo que ya antes mencioné. La siega es el fin del siglo, cuando el Señor venga a instaurar su reino. Y los segadores son los ángeles. Eso en el libro de Apocalipsis veremos cómo eso se representa también. Cuando el Señor venga a instaurar su reino, sus ángeles vengan a hacer esa separación entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Todos aquellos que no estén con Dios, que no se identifiquen con Dios, que no hayan tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y eso es lo que el Señor está explicando a través de esta parábola. Y dejándole eso claro, entonces, en los versículos 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 42. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que el Señor está transmitiendo. O sea, la misma palabra es clara en el significado de esta parábola y el mensaje que a través de ella se está entregando. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto eh, una secuencia de parábolas. Las quiero mencionar antes de pasar, si Dios así lo permite, la próxima semana estaremos analizando otras parábolas que tienen que ver con otra parte de este proceso del Evangelio. Aquí nos vamos a enfocar en lo que el Señor ha estado mostrando a través de estas parábolas. Y voy a hacer un pequeño recuento. La primera parábola que nosotros escuchamos fue la parábola del sembrador. La parábola del sembrador decía que el sembrador salió a sembrar y que parte de su semilla cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. En esta parábola el Señor está diciendo que en la predicación de su palabra hay 4 tipos de terreno en los cuales su palabra puede caer. Solo uno de estos 4 es un buen terreno en donde la palabra del Señor dará frutos. Los otros 3 no son buenos terrenos, son malos terrenos. En esta parábola el Señor nos muestra las diferentes condiciones, los diferentes tipos de terrenos en los cuales va a caer la semilla o la palabra de Dios y nos muestra también cuál es la única forma en que la palabra de Dios pueda dar fruto y es que el corazón del ser humano esté preparado y dispuesto para escuchar la palabra de Dios y recibirla y que ella pueda dar fruto y pueda perseverar, permanecer en él. La segunda parábola que el Señor narra es la parábola del crecimiento de la semilla. A través de esta parábola el Señor nos dice que la única responsabilidad del ser humano es predicar la palabra, pero el crecimiento no depende de nada de lo que haga el hombre. No hay estrategia, no hay método, no hay adorno, no hay nada que haga que mi exposición de la palabra vaya a producir un efecto en alguien. Si la palabra que yo predico produce algún efecto en alguien, eso no es porque yo use palabras especiales, una metodología especial, un ambiente especial, una estrategia determinada, o porque hice todo un arreglo. No, es simplemente porque el Señor preparó el corazón a través de su Espíritu Santo, el corazón del oyente, y que estaba sensible a la voz de Dios. Y que cuando yo o cualquiera predicamos la palabra, ese corazón recibió la palabra, pero fue porque el Señor había hecho una obra en ese corazón. Entonces, en esta parábola, el Señor nos está dejando claro de que nosotros no podemos intervenir en el crecimiento de la palabra del Señor en el corazón del ser humano. Solo podemos sembrarla o predicarla, pero nada más. Después, él narra la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, él dice que así como en el corazón del hombre puede germinar el trigo, la palabra de Dios, también es posible que en el corazón del hombre pueda germinar algo muy parecido a la palabra de Dios, que se puede a veces hasta confundir con la palabra de Dios. Pero que en ese momento solo eh, el Señor puede distinguir entre un hijo de Dios y alguien que parece un hijo de Dios, entre el trigo y la cizaña. En esta parábola el Señor nos está dejando claro de que muchas veces quizás nosotros vamos a creer que podemos determinar si alguien es cristiano o no lo es, pero nuestro juicio es un juicio limitado y puede ser erróneo. Por lo tanto, es Él el que debe determinar quién es o no salvo, quién es o no
aquel que ha tenido un encuentro con Él. Y que muchas veces vamos a poder hasta ser engañados por personas que van a aparentar ser buenos cristianos, pero en la verdad no lo son porque nunca han tenido un encuentro con el Señor. Eso es lo que el Señor nos muestra a través de esta parábola. Después el Señor habla de la parábola de la semilla de mostaza, en donde nos dice que la palabra y el evangelio de Dios es algo que nace de algo tan pequeño como una semilla de mostaza, pero que va a llegar a tener una trascendencia y un impacto en la humanidad tan grande que muchas naciones y pueblos se pondrán bajo esta cobertura, bajo este abrigo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da el crecimiento y ese crecimiento muchas veces puede ser imperceptible, pero es un crecimiento que es seguro y solo Dios lo va a dar. Y cuando ese crecimiento se concrete, va a llegar a ser tan grande, tan fuerte el impacto del Evangelio que el mundo no podrá creer lo que han hecho al rechazar la palabra de Dios. Y por último, la parábola de la levadura nos dice que este evangelio también tratará de ser corrompido, tratará de ser dañado para que no produzca un efecto verdadero, sino un efecto pasajero, falso, un efecto que solo sea de abultar, pero no de la esencia, no del corazón, solo sea de apariencia, pero no sea del corazón. La levadura vendrá a corromper el mensaje del Señor. Y si el Señor no detuviera ese mensaje, esa obra de corrupción, el Evangelio o el reino de Dios o los cristianos se verían afectados porque no podrían alcanzar la verdad, no podrían alcanzar la salvación, pero solo por la misericordia del Señor, porque Él detiene esa corrupción a través de su obra y a través de con su poder, es que esto no llegará a concretarse, de que la levadura no logrará su propósito y el evangelio del Señor, el reino de Dios se establecerá porque el Señor está al frente guiando y controlando todas estas cosas. Entonces, esto es lo que el Señor mostró y enseñó para mostrar cuál era el propósito de la predicación del Evangelio o cuál era la intervención de Él y cuál es la intervención de nosotros en el crecimiento del Evangelio, la propagación del Evangelio. Entonces, en conclusión, nosotros nos damos cuenta de que necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la obra del Señor Jesucristo actuando a través de nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, para que nos guíe a lo que es correcto. Porque si no, podemos encontrarnos en una situación en donde creeremos que estamos predicando la palabra del Señor o estamos siguiendo la palabra del Señor, pero la verdad es que estaremos siguiendo otras cosas que no son lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude, nos dirija en este caminar, en este tiempo, que podamos ser guiados por Él y que Él pueda obrar cada día en nuestras vidas. Por eso es que con más necesidad nosotros tenemos que acercarnos a Dios y clamar a Él porque Él sea el que nos dirija. Porque muchas veces en que cuando nos movemos en nuestra fuerza, bajo nuestros pensamientos, creemos que estamos haciendo grandes cosas por la obra del Señor, pero en verdad no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Porque a veces consideramos que lo que el Señor nos ha encomendado es demasiado poco, es demasiado sencillo y que necesitamos hacer más cosas. Pero el Señor es el que guía, el Señor es el que dirige, el Señor es el que nos ha enviado para cumplir su voluntad en obediencia y sometimiento a Él. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas y que en este tiempo podamos ser hombres y mujeres conforme a la voluntad del Señor, conforme al propósito de Dios. Muchas bendiciones, hermanos, muchas bendiciones, hermanas, y a todos aquellos que puedan ver este video, que el Señor les bendiga y si Dios así lo permite,
Nos estaremos viendo la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor sea guiando nuestras vidas. Muchas bendiciones.